Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. La creación alertándonos. En serie, 7 volcanes despiertan a la vez tras terremoto de magnitud 8.8 en Rusia. Por primera vez en casi 300 años, 7 volcanes han registrado actividad simultánea en la península Kamchatka, en el lejano oriente ruso, tras el fuerte terremoto que sacudió la región y que desplazó 2 metros al sur la península, según informes de las autoridades científicas rusas. Y esta relación de terremotos con actividad volcánica nos lo advierte la palabra de Dios, que se va a incrementar, preparando el escenario para el gran terremoto mundial que vendrá en el periodo de la gran tribulación, terremoto cual nunca lo ha habido, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 18. Será un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto sacudirá con una gran fuerza cual nunca la ha habido a toda la tierra. Cada vez más países están dispuestos a reconocer un Estado palestino. Y lo están haciendo con la frase profética de paz y seguridad, como nos lo advierte y alerta Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. En el programa pasado mostramos cómo el presidente francés Emmanuel Macron anda muy activo por el reconocimiento del Estado palestino, y lo impactante es que lo está anunciando con la frase profética de paz y seguridad. Juntos sabemos de la necesidad de ofrecer una vía política. Creo en el futuro de la solución de los 2 estados, como la base de una arquitectura regional de seguridad que permitirá a Israel vivir en paz y seguridad con sus vecinos. Donde afirma que Francia va a reconocer al Estado palestino durante la Asamblea de la ONU que se celebrará en el próximo mes de septiembre en Nueva York. Y después de haberse realizado la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución de 2 Estados que se celebró en Nueva York el 28 y 29 de julio pasado, donde Francia sigue invitando y promoviendo el reconocimiento del Estado palestino y donde ya varias naciones se están adhiriendo a esta iniciativa francesa, confirmando ya su apoyo para un Estado palestino. Ahora ya son 15 países occidentales que llaman a reconocer el Estado palestino. Francia y 14 países están invitando a los países de todo el mundo a expresar su voluntad de reconocer un Estado palestino. Así lo afirmó el ministro francés de Exteriores Jean-Noël Barrot, donde se vuelve a escuchar la frase profética de alerta que nos da la palabra de Dios de paz y seguridad. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. El gobierno de Francia confirmó el lunes que apoya la solución de 2 estados, el palestino y el israelí, una propuesta que se ha alejado tras casi 2 años de guerra en la Franja de Gaza. La paix est possible.
La paz es posible. Queremos construir una alternativa al estado de guerra permanente en la región, y esta alternativa debe pasar por la solución de dos estados, Israel y Palestina, que vivan en paz y seguridad. Israel y Palestina, que vivan en paz y seguridad. Esta es la posición histórica de Francia y es el único camino posible. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hizo el anuncio el miércoles y dijo que Canadá ha estado comprometido desde hace mucho tiempo con una solución de dos estados que verían un estado palestino independiente, viviendo lado a lado en el estado de Israel en paz y seguridad. Que verían un estado palestino independiente, viviendo lado a lado en el estado de Israel en paz y seguridad. Y en este llamado de paz y seguridad de 15 cancilleres que piden reconocer al Estado palestino, vinieron confirmaciones de varios países, como el gobierno de Portugal, que inició consultas sobre el reconocimiento de Palestina como Estado. También vino la advertencia de Reino Unido, que reconocerá al Estado palestino si Israel no detiene la masacre. Y ante esta advertencia del Reino Unido vino la postura de el grupo terrorista Hamas, que enfatizó que sigue continuar peleando contra Israel y dice: no nos desarmaremos hasta que se acabe la ocupación, donde se niegan a entregar las armas hasta que exista el Estado palestino. Y con esto se aleja una posible tregua en Gaza. En una palabra, el grupo terrorista Hamas no reconoce que Israel es el dueño de la tierra de Canaán, como dice el Salmo 105, versículos 10 y 11, donde Dios mismo heredó a Israel con estas tierras. Sin embargo, el grupo terrorista Hamas emitió un comunicado en el que abordó el creciente impulso internacional hacia la creación de un Estado palestino, donde ve con buenos ojos este creciente impulso. Esto todo lo ve positivamente, pero donde algunas naciones le dicen que este grupo debe de desarmarse y ceder el control de la Franja de Gaza a la autoridad palestina, ahí es donde este grupo terrorista cambia su discurso y dice que está en la lucha por recuperar esas tierras. Continúa en desaparecer a Israel, como dice el Salmo 83, versículo 4, donde ahí nos advierte que los enemigos de Israel dirán: venid y destruyámoslos, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Y yo sé que muchos se preguntarán qué más va a acontecer. Si vemos que cada día más naciones se van adhiriendo a esta iniciativa de Francia de reconocer un Estado palestino. Primero, debemos de saber que en la actualidad son 193 estados que son miembros de las Naciones Unidas. Gracias, y en este mapa podemos ver en color azul las naciones que ya apoyan al Estado palestino, y en amarillo las naciones que se están uniendo a esta iniciativa del reconocimiento del Estado palestino, donde países europeos se van alineando conforme a la profecía bíblica, y que al final todo se cumplirá, como dice Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, donde claramente la palabra de Dios nos dice: he aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, Israel, en el sitio contra Jerusalén. Esto es lo que está ocurriendo en este momento con todos los países y grupos terroristas que están alrededor de Israel y que van a ir a la guerra del Salmo 83. Y que después vendrá la guerra de Gog y Magog, cuando viene Rusia con todos los aliados musulmanes en esa guerra de la venganza, porque Israel derrotará a todos
que fueron a pelear contra él en la guerra del Salmo 83. Y Zacarías capítulo 12, versículo 3 nos dice que en aquel día, dice Dios, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Aquí ya no nada más son los que están alrededor de Israel, sino a todos los pueblos. Y dice claramente, todos los que se la cargaren serán despedazados. Y vea lo que dice y afirma la palabra. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces todas las naciones se van a cargar la piedra pesada que es Jerusalén. ¿Por qué? Porque al reconocer el Estado palestino se va a dividir Jerusalén. Una parte para Israel y la otra parte, Jerusalén Oriental, la quieren como capital para el Estado palestino. Y recordemos que Jerusalén es parte de la tierra de Canaán, la herencia que Dios mismo dio a Israel, como nos lo dice el Salmo 105, versículos 10 y 11. Y eso lo podemos saber también en Ezequiel capítulo 16 versículo 3, donde nos confirma Dios mismo sobre Jerusalén que su origen, su nacimiento es de la tierra de Canaán. Y cuando dividan esa tierra de Canaán con el reconocimiento del Estado palestino, ahora entenderemos por qué viene la guerra del Armagedón con todas las naciones en contra de Israel. Así nos lo dice Joel capítulo 3 versículo 2, donde Dios mismo nos dice que reunirá a todas las naciones y las hará descender al valle de Josafat, al valle del Armagedón, y ahí entrará en juicio con ellas. ¿A causa de qué? De su pueblo, de Israel, su heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y escuche, y repartieron su tierra. Y si tenía alguna duda de que esto va a ocurrir, escuche. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está diciendo: el Estado palestino es un derecho, no una recompensa. Y para que nos demos cuenta que todo va caminando conforme a la profecía bíblica, la mayoría de los países de las Naciones Unidas, 147 de 193, ya reconocen un Estado palestino, que actualmente tiene estatus de observador en la ONU. Y así va cambiando el mapa del reconocimiento a Palestina, donde en las últimas semanas se han ido integrando nuevos países dispuestos a otorgar el reconocimiento a un Estado palestino. En este mapa estamos viendo en color verde las naciones que ya reconocen el Estado palestino. En amarillo son las naciones que están pendientes y que lo declararán en septiembre próximo. Y las naciones en color gris son las que aún no reconocen al Estado palestino. Como vemos, exactamente caminando todo como lo dice la profecía bíblica, de que todas las naciones se cargarán a la piedra pesada, que es Jerusalén. Y para que nos demos cuenta que todo se va alineando conforme a la profecía bíblica de que estamos llegando a los días finales del tiempo de gracia, aparece un importante artículo en este prestigiado periódico, donde habla el pacto de 109 años que influye en Europa para reconocer un Estado palestino por medio del acuerdo Sykes-Picot. Fue un tratado secreto que el Reino Unido y Francia firmaron en 1916, que dividió el Medio Oriente, lo que fue el Imperio Otomano. Y escuche, sentando las bases para las fronteras actuales de la región. A pesar de su antigüedad, sigue siendo relevante en este 2025 debido a su legado.
Por eso, cuando el secretario de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró en la ONU que su gobierno reconocería al Estado palestino si Israel no aceptaba un alto al fuego con el grupo terrorista Hamás, dijo que los británicos lo hacían con la mano de la historia sobre sus hombros. Y en ese mismo sentir, su homólogo francés también invocó la historia para explicar por qué Francia lo está haciendo. Y este tratado secreto firmado en 1916 no es una casualidad que hoy salga a la luz y tenga difusión para poder comprender por qué muchos países europeos van a ser influenciados para respetar este acuerdo secreto y reconocer el Estado palestino. Para los que estudiamos la profecía bíblica, debemos recordar lo que nos dice Mateo capítulo 10, versículo 26, donde nos dice: así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y si este pacto de 109 años fue un tratado secreto que el Reino Unido y Francia firmaron hace más de un siglo, que no nos quede la menor duda que se está cumpliendo lo que nos dice Mateo capítulo 10 versículo 26, que no hay nada oculto que no haya de saberse, y hoy ya lo sabemos. La alerta ya sonó. Es tiempo de estar atentos a estos eventos finales que se están viviendo ya. Si el próximo septiembre se llega a un acuerdo donde se reconoce al Estado palestino y como capital Jerusalén, repartiendo las tierras de Canaán en paz y seguridad, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4, donde nos advierte: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí está la alerta: que cuando digan, no dice que cuando se logre, que cuando digan paz y seguridad. Si en este próximo septiembre reconocen el Estado palestino y lo dicen en paz y seguridad, y que digan que se divide la tierra de Canaán, que no le quede la menor duda que entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, el día glorioso del evento del arrebatamiento. Y ahora nos vamos a nuestra sección de preguntas y respuestas, y lo vamos a hacer contestando bajo lo que nos dice la palabra de Dios. Agradezco la participación de las personas que nos han mandado sus preguntas a nuestras redes sociales o a través de las estaciones de radio. Primera pregunta: ¿por qué insiste hablar de que muchos perderán su salvación? Y contesto: porque así nos los dice la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, nos dice muy claramente: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y aquí contesto para aquellas personas que defienden la doctrina de salvo siempre salvo. Así peque o no peque, usted no pierde su salvación. Y también por aquellas doctrinas donde hablan que por ser predestinados no se pierde la salvación. Pero si usted es un predestinado que sigue practicando el pecado y ya no hay un arrepentimiento de alejarse de él,
o vive su vida como si no conociera a Dios o no conociera la palabra de Dios, entonces es un creyente que no vive la palabra de Dios, por lo tanto, no es predestinado. Entonces están como las vírgenes insensatas que no se prepararon, como dice Mateo capítulo 25 versículo 10, que sus lámparas no tenían aceite y a última hora querían conseguirlo, querían comprarlo. Mientras las vírgenes preparadas, las vírgenes sabias, las vírgenes prudentes que esperaban al esposo, van a entrar a las bodas del Cordero y se va a cerrar la puerta, es cuando esas vírgenes insensatas, tontas, torpes, quieren entrar a las bodas. Y ahí mismo los versículos 11 y 12 de Mateo 25. Dice que esas vírgenes insensatas vendrán diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y la palabra es clara en Mateo 25 versículo 13, que velemos pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, estar atentos en todo tiempo, porque Mateo capítulo 7 versículo 21 lo deja muy claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, los que viven la palabra de Dios. Ahí mismo, Mateo 7:22 y Mateo 7:23. Gracias. Muchos, no dice pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí no está hablando de personas que no conocen la palabra, aquí está hablando de creyentes que sabían la palabra y tenían hasta grandes ministerios donde profetizaban, echaban demonios y hacían grandes milagros. Sin embargo, dice el Señor: yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquellos que dicen que no se pierde la salvación, ¿qué hacemos entonces con estos versículos? Ahora, para que usted lo comprenda mejor, la salvación no se pierde. Los que se pierden son los que no obedecen la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino nuestro Señor Jesús a ser autor de eterna salvación, pero escuche, ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. Se lo repito, solamente hay eterna salvación para todos los que le obedecen. Más claro, ni el agua. Por eso seguiremos hablando de la salvación y de los peligros, porque cada vez hay más apostasía y cada vez aparecen nuevos predicadores con nuevas enseñanzas muy lejanas a lo que dice la palabra de Dios. Gracias, aquí nos están poniendo la segunda pregunta. ¿Qué piensa de las personas que no creen en el arrebatamiento o que no consideran que el arrebatamiento sea antes de la semana 70 y del periodo de la gran tribulación? Con todo respeto, contesto que respeto las maneras de pensar de cada persona, pero oro por todos aquellos creyentes para que la palabra de Dios les pueda redarguir, resplandecer, que son eventos diferentes entre el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento viene de la palabra griega harpazo y la segunda venida es cuando viene nuestro Señor Jesús en poder y gloria, que viene de las palabras griegas parusía, epifanía. Si se escriben diferente, obviamente su significado es diferente. ¿Por qué? Porque son dos eventos con acciones diferentes. Lo hemos explicado, que el arrebatamiento es para salvar a su iglesia de nuestro Señor Jesucristo de todos los eventos de juicio que vienen en la semana 70.
La segunda venida es cuando nuestro Señor Jesucristo viene a salvar a Israel de la guerra del Armagedón, cuando todas las naciones van a ir en contra de él. Gracias. Tercera pregunta que nos mandaron: ¿por qué no contesta mis comentarios? Bueno, con todo respeto, cuando recibimos comentarios, no los contestamos porque son solo comentarios. Ahora, cuando afirman algo que no tiene sustento bíblico, como decir que la salvación no se pierde, o porque somos predestinados ya somos salvos, y así pequemos o no pequemos, no se pierde la salvación, pues lo que mejor hacemos es orar por estas personas. Y no podemos contestarles porque la misma palabra de Dios, que es la que rige nuestras vidas, nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14 que les recordemos esto, exhortándoles que delante del Señor a que no contendamos sobre palabras, que yo pienso, yo creo, yo me imagino, así lo aprendí, así me lo dijeron. Esos son palabras de hombre. Y si no hay sustento bíblico, pues entonces nos dice la palabra de Dios, lo cual para nada aprovecha. En otras traducciones dice que para nada sirve, sino al contrario, que es para perdición de los oyentes. ¿Por qué? Porque es hacer un lado la palabra de Dios para estar escuchando comentarios de hombre. Y eso no edifica, no sirve, sino que va para perdición. Es por eso que obedecemos a la palabra de Dios y la ponemos en primer lugar, edificados siempre bajo lo que dice la Biblia, para así evitar que muchos se pierdan y caigan en falsas doctrinas, creadas por espíritus engañadores y doctrina de demonios, como nos dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde el Espíritu Santo nos dice claramente que en estos postreros tiempos que estamos viviendo ya, a algunos se van a apostatar de la fe. Y cuando se aparta de la fe a algún predicador, obviamente que va a jalar a muchas personas a que crean sus doctrinas de demonios, que son guiados por espíritus engañadores. Y si usted se pregunta por qué seguimos en esa línea de estar dando la advertencia, porque se acerca el glorioso evento del arrebatamiento y muchos se lo van a perder por estas falsas doctrinas. Y lo hacemos porque Judas capítulo 1 versículo 21 al 23 ahí nos los deja muy claro cómo lo debemos de hacer, donde nos dice que nos conservemos en el amor de Dios y con amor esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, ¿para qué? Para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos a través de la palabra de Dios. Es la única que puede redarguir la vida de todos. Y también nos dice, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Sí, del fuego eterno que se viene en el infierno. Y de otros tened misericordia con temor. Y eso es lo que tratamos de hacer. ¿Por qué? Porque si el Señor nos lo pide, son órdenes. Y lo tenemos que hacer en el amor de Dios. Y doy gracias a Dios por todas las personas que nos escuchan y oramos todos los días porque sean edificados bajo la palabra de Dios y sean redarguidos por su santo y bendito Espíritu. ¿Por qué? Porque un día estaremos gozándonos en nuestra vida eterna con nuestro amado Señor Jesús y nos gozaremos que nuestro trabajo no fue en vano. Como nos lo dice 1 de Corintios capítulo 15 versículo 58. Y por eso les exhortamos a que ustedes también lo hagan. Compartir la palabra de Dios. Ore y comparte este video que tiene sustento bíblico. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y con esta enseñanza seguiremos haciéndolo por amor a nuestro Padre eterno, de amarnos tanto
y darnos a nuestro Señor Jesucristo para salvación, paga y perdón de pecados. Y por amor y gratitud a Él estaremos hablando, aunque sea una persona, pero que se arrepienta y busque de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar porque el Señor siga hablando a sus corazones y siga cambiándolos con el deseo de agradar a Dios, pidiéndole a Padre Eterno que en su misericordia siga hablando a través de su Santo y bendito Espíritu, para que busquemos lo que nos dice su palabra, no lo que diga el hombre, que tenga sustento bíblico, que esté escrito, que esté profetizado en su bendita palabra. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, pongo en tus manos a todo el auditorio que nos esté escuchando o nos esté viendo a través de nuestras redes sociales. Donde quiera que se encuentren, bendícelos a ellos y a su familia. Y sigo pidiendo y suplicándote, Padre Eterno, que en tu gracia y misericordia todas las personas que nos escuchan o ven, ellos y sus familias sean salvos. Obra en sus corazones, quita todo aquello que te ofende y hazlos nuevas criaturas, Señor, llenándolos de tu santo y bendito Espíritu, y que su nombre esté escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Y que se cumpla en nuestra vida lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, que todos los que te reciban, les has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este día venimos ante ti, Padre amado, poniendo nuestras vidas en tus manos, suplicándonos perdones de todos nuestros pecados, mi amado Señor Jesús, y que nos limpies con tu bendita sangre, como dice Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 7 al 9. Que nos limpies con tu bendita sangre de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Y tu palabra me dice que si confieso mis pecados ante ti, tú eres fiel y justo en perdonarnos. El día de hoy me arrepiento y vengo ante ti suplicándote que entres a mi corazón, porque el día de hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y quiero vivir eternamente contigo, mi Señor Jesús. Te suplico que en tu gracia y misericordia, el día que tú vengas, te acuerdes de mí y me lleves contigo. Todo te lo pedimos, Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparta este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo, para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lea los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata. ¿Qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amado.